En el último video acabamos de resolver estas dos primeras ecuaciones. En este video, resolveremos las dos últimas ecuaciones. Al hacer clic en nuestra primera ecuación tenemos 3z menos 8 es igual a 4z menos 19. Observe que el primer paso es opcional. Podemos multiplicar para borrar cualquier fracción o decimales de la ecuación. Observe aquí porque tenemos esta fracción de 3. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por 3, podemos borrar las fracciones de la ecuación. Avancemos y hagamos eso. Entonces multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 3. Entonces distribuiremos aquí y distribuiremos aquí. Entonces, 3 veces 3z sería 1z o simplemente z. 3 veces negativo 8 es negativo 24. Entonces menos 24 es igual. 3 veces 4z es 12z. Y 3 veces negativo 19 es igual a negativo 57 por lo que tenemos menos 57. Podemos omitir el paso 2 porque no tenemos paréntesis o términos similares en el lado izquierdo o derecho de la ecuación. Entonces, pasa 3, desea sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Observe que en este momento tenemos término z en ambos lados de la ecuación. Entonces, mirando el lado derecho, si queremos deshacer o eliminar los términos 12z en el lado derecho, porque esto es positivo 12z, podemos restar 12z de ambos lados. Observe que en el lado derecho 12z menos 12z es 0. En el lado izquierdo tenemos 1z menos 12z, eso es 11z negativo. Menos 24. Es igual a negativo 57. Observe cómo todavía no hemos aislado el término variable. El término variable es negativo 11z. Entonces no queremos esto menos 24 aquí con el término z. Entonces realizaremos la operación opuesta a ambos lados de la ecuación. Entonces agregaremos 24 a ambos lados de la ecuación. Entonces negativo 24 más 24 es 0. Entonces ahora tenemos negativo 11z es igual a negativo 57. Más 24 es igual a 33 negativo. Y ahora, paso 4, vamos a multiplicar o dividir para aislar la variable. Observe que tenemos 11z, que significa negativo 11 veces z en el lado izquierdo. Entonces, para deshacer esta multiplicación y resolver z, dividimos ambos lados por el negativo 11. El 11 negativo dividido por el 11 negativo es 1. Una vez z es z. Entonces tenemos negativo 33 dividido por negativo 11, que es igual a positivo 3. Entonces nuestra solución es z es igual a 3. Tenga en cuenta que 5 es para verificar la solución. Si z es igual a 3, la solución debe satisfacer esta ecuación. Para verificar esto, sustituiríamos 3 por z. Avancemos y hagamos esto en la calculadora. Nos aseguramos de que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho cuando z es igual a 3. Entonces en el lado derecho tenemos 3 veces z, que es 3. Y luego menos 8, entre. Entonces el lado izquierdo es igual a 7 negativos cuando z es igual a 3. Entonces, el lado derecho también debería ser igual a 7 negativo cuando z es 3. Entonces tenemos 4 por 3 y luego menos 19, que también es negativo 7, verificando que nuestra solución sea correcta. Mirando la siguiente ecuación, podemos omitir los pasos 1 y 2 y saltar al paso 3. Queremos sumar o restar para aislar el término variable. Observe cómo tenemos dos términos variables ahora, uno en cada lado. Mirando el lado derecho, observe cómo podemos pensar en n como 1n si queremos. Entonces, para deshacer o eliminar el 1n del lado derecho, podemos restar 1n en ambos lados. Entonces observe que 1n menos 1n es 0. Entonces tenemos 7n negativo menos 1n, eso es negativo 8n menos 6 es igual a 18 negativo. Todavía estamos aislando el término variable, que ahora es negativo 8n. Entonces no queremos esto menos 6 aquí. Entonces, para deshacer el menos 6, agregamos 6 a ambos lados. Negativo 6 más 6 es 0, por lo que tenemos 8n negativo es igual a 18 negativo más 6 es igual a 12 negativo. Paso 4. Vamos a multiplicar o dividir para aislar la variable. Observe que en el lado izquierdo tenemos 8n negativo, lo que significa 8 veces negativo n. Entonces, para deshacer esta multiplicación y resolver n, dividimos ambos lados entre 8 negativos. El 8 negativo dividido por el 8 negativo se simplifica a 1.
Una vez n es n y observe aquí en el lado derecho negativo 12 dividido por negativo 8 no se divide equitativamente, pero sabemos que un negativo dividido por un negativo es un positivo. Entonces n es igual a 12,8 positivo, pero esta fracción sí se simplifica. 12 y 8 comparten un factor común de 4. Entonces, si dividimos el numerador y el denominador entre 4, observe cómo nuestra solución simplificada es n igual a 3,2. Esta vez no comprobaremos la solución, pero le animo a que lo haga. Volviendo a nuestra primera diapositiva. Ahora sabemos que la solución a esta tercera ecuación es z igual a 3. Entonces sabemos que esta última ecuación es n igual a 3,2. Bien, espero que esto te haya sido útil.